La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Josué capítulo 6. Es un capítulo riquísimo, no lo vamos a leer todo porque es bastante extenso. Pero dice la palabra de Dios así. Ahora Jericó, dice acá, diga conmigo, el Salvador o San Salvador, el Salvador, ¿qué pasa? Estaba cerrada. Allá era Jericó, aquí en nuestro país. Estaba cerrada la ciudad de Jericó. Y bien cerrada. Usted no se queje y ni ande diciendo que es duro, si es que todo está cerrado. Así es. Pero tenemos a mi Cristo con su Espíritu. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: usted ese hombre, usted es ese Josué de ahora. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga: gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá,
con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo, que hizo el pueblo, gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo siguió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Diga, y la tomaron. Y tomaremos, este país nos pertenece. Esta tierra es nuestra. Sí, creámoslo. Oh Espíritu Santo, gracias. Ore conmigo, Padre nuestro, bendito sea, amado mío, santo mío. Me regocijo delante de tu divina presencia. Y te suplico, mi Padre, que envíes tus ángeles ministradores alrededor nuestro, mi Señor amado. Y que tu Espíritu Santo, amado mío, nos abra los ojos del entendimiento a todos, a la iglesia, los que estamos aquí, los que oyen por radio. Mi Señor amado, te lo pido en el nombre glorioso de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre, por tu misericordia. Abrimos el corazón y recibimos tu palabra. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Tomen su lugar. ¿Cómo se titula el mensaje? ¿Quién se acuerda? La iglesia, repítanlo todos. La iglesia que conquista. Así es. Cristo resucitó y ascendió a los cielos y dejó al Espíritu Santo con nosotros y nos dejó una misión que el cristiano genuino no debe olvidar. ¿Cuál es esa misión? Dijo: vayan y hagan discípulos. Vayan, id a las naciones. Ir a los gentiles. Hoy nosotros podemos decir: ir a los cantones, ir a los caseríos, ir a los pueblos, ir a las ciudades, ir a los barrios, ir a las calles, ir a los parques, ir a todas partes de nuestro país, hasta que logremos el objetivo que Dios quiere, y es salvar, rescatar este país. A todos nos duele saber la condición de nuestro país, en la bajeza moral que ha caído. Gente que vende sus cuerpos, hombres y mujeres. Gente que vive muy esclavizado de los vicios, drogas, alcoholismo. Gente que se está destruyendo su hogar. Familias que se rompen los hogares. Hijos, hijas que sufren, que lloran. La nación ha caído en un vacío, en una bajeza terrible, moralmente, espiritualmente. Ya no se diga la parte económica, social, y ese es otro tema, pero ha caído la nación. ¿Cuál sería la esperanza de todos en el país? La única esperanza es que nosotros, que somos la reserva moral de esta sociedad, levante la mano derecha y diga: somos la reserva moral. Somos la reserva moral. El pueblo de Dios es la reserva moral. Que hablen otros de corrupción, el pueblo de Dios no puede estar dentro de la corrupción. Que hable la gente allá afuera de lo que quiera, el pueblo de Dios es la sal de la tierra que da sabor. Que pase allá afuera lo que quieran,
El pueblo de Dios somos la luz. Así es, ¿no? Hay esperanza. Y creo profundamente que mi amado Jesús tiene Él ese deseo que nosotros realmente conquistemos esta nación. Así es. ¿Usted no lo sueña? No sé cómo fue que dijo la expresión Mano Joel Ruano que me gustó. Cuando él dijo, no se trata de qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. Sí, así dijo. No se trata, dijo, de qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. Ponga atención. Sino de qué hijos le vamos a dejar a este país. Ese pensamiento debe, hermano, acuñarse por ahí. Y es cierto. Siempre se ha dicho, lo dicen los políticos, lo dice la gente, lo dicen, bueno, medio mundo. ¿Y qué país le vamos a dejar, dicen, a nuestros hijos? Pero hay que invertirlo, hay que ponerle cuidado. ¿Qué hijos le estamos dejando a este país? Entonces a trabajar, ¿no? Porque hay que conquistarlo. Aquí encontramos un modelo de Dios. Dios quería bendecir a su pueblo y que su pueblo conquistara esa tierra que Dios se la había prometido a Abraham, pero que ahora iba a ser una realidad. Ahora el turno es de Josué, porque Moisés había muerto. El turno era de toda esa gente que estaba con Josué. Quiero decirle, el turno de los primeros cristianos que vinieron hace más de 100 años. Ellos hicieron lo que pudieron. Ellos se expusieron. A ellos los maltrataron. ¿Cuánta gente cuando vino el evangelio con la misión centroamericana y con las asambleas de Dios que fueron los pioneros? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente los capturó la guardia y los apaleó y los metió presos? ¿Cuánta gente murió? Esa es la palabra. Y fueron maltratados porque les echaban los perros. Ellos tuvieron su momento. Y gracias a ese sacrificio, el evangelio se quedó. Y gracias a ese sacrificio, nosotros también hemos alcanzado el evangelio, ¿no? Alabe a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ahora es nuestro turno. Diga, ahora es mi turno. ¿Usted se siente un soldado de Dios? ¿Un soldado? Las hermanas, una soldado. Demuéstremelo, vamos a ver, ponga las manos así, como los soldados. Así es, ¿no? Soldados. Josué es uno de los exquisitos soldados de Dios. Un guerrero de pura cepa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los lineamientos del modelo de Dios para conquistar? Porque queremos conquistar al país. Queremos ver que el país sea eminentemente cristiano, con bases morales, con principios morales, con educación, con salud, con todo lo que tenemos que tener, ¿no? Aquí aparece un orden. ¿Cuál sería lo primero para una iglesia que está conquistando? Que vamos avanzando, que vamos conquistando. Lo primero, anote ahí número 1, anótelo. La iglesia que conquista es aquella que está atenta a las instrucciones de Dios, atenta a las indicaciones de Dios, atenta, sus oídos abiertos. ¿Quién es ahora quien dirige? Es el Espíritu Santo de Dios. Siempre usted diga al Espíritu Santo que vives en mí. Dirígeme, guíame. No quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Y el Espíritu Santo que vive en usted, que vive en nosotros, nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a hablar, nos habla. Diga, nos habla. Un día de esto estaba en oración en mi casa y yo le decía al Señor en la madrugada, háblame, hombre, háblame. Porque uno está creyendo que Dios le va a hablar al oído, y Dios puede hacerlo si lo ha hecho un montón de veces, ¿no? Pero Dios habla de otras maneras. Y me invitaron de una iglesia aquí por mexicanos. Muy linda esa iglesia, ¿no?
Y oiga, prediqué con todas las ganas. Y al final, cuando terminé mi mensaje y terminó todo, un joven que me quedé sorprendido, un joven como más o menos de unos 16, 17 años. Después, yo observaba que ese joven estaba muy atento a la predicación. Pero después él se para y me saluda y me dice, dice el Señor, y comienza, ¿sabe qué? A profetizar. Pero yo nunca había visto un joven, sinceramente se lo confieso. Porque nosotros tenemos la concepción de que los jóvenes son carnales, que los jóvenes son locos, que los jóvenes no están en nada. Y eso es lo que uno piensa muchas veces de los jóvenes. Pero ese joven me quedé yo con la boca abierta porque él me estaba hablando en el nombre del Señor. Tú eres mi siervo, dice el Señor, y te ha levantado. Mire, se dio una profecía, hermano, que yo me quedé tremendamente sorprendido. Inmediatamente vino a mi corazón aquel pensamiento, y no me dijiste que quería que te hablara. Dios habla. Diga, Dios habla. Pero hay que estar pendientes de Él, porque hay veces que nosotros hablamos con Él y le decimos cuantas cosas lindas a Él, pero no lo dejamos hablar a Él. Y Él quiere hablarnos también y decirnos muchas cosas. Él le habló a su siervo Josué. Y al hablarle a su siervo Josué, le estaba hablando a su pueblo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué en los primeros versículos? El versículo 2 hasta el 5 de este capítulo 6 de Josué. ¿Qué le dice el Señor? Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Cómo la verían, pastores? Que le diga el Señor en un sueño o a través de una profecía, yo he entregado en tu mano al país, a la república, a El Salvador o a San Salvador. Sería hermoso, ¿no? Y yo estoy seguro y creo profundamente que esa es la voluntad de Dios. Dios ha querido y quiere entregarnos a nosotros. Y no suena un poco así, ¿verdad? Pero no importa, a nosotros quiere entregarnos el país. Dios quiere entregarnos a nosotros. Entonces, una iglesia que conquista tiene que estar pendiente de la voz de Dios. Tiene que estar pendiente de los lineamientos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No solo en su vida privada. Jóvenes, ¿ya le preguntaste a Dios qué Dios quiere contigo? Que Dios te diga qué es lo que quiere contigo. Si te vas a consagrar a Él en un ministerio, o si vas a ser un cristiano, buenísimo cristiano, pero te vas a preparar como un profesional en una universidad, o cuando menos vas a aprender un oficio y otro oficio y otro oficio. Ya le preguntaste a Dios. Pregúntale. Guarda la desgracia del invento por un tiempo ahí. ¿Sabes cuál es? El tamalón ese, ¿cómo se llama? Guárdalo. No lo botes, guárdalo. Joven, no amanezcas con él en la mano. Ni desayunes con él, ni almuerces con él, ni cenes con él. Ni te acuestes a dormir con él hasta la 1 de la mañana con él en la mano. Ya no. Así Dios no te va a hablar. Ahí quien te puede hablar es del mismo diablo. Hazlo a un lado y deja que Dios te hable. Pastores, dejemos que Dios nos hable. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros, en este país. ¿Cuántos lo creen? Esta nación es nuestra. Así es, ¿no? La bandera del evangelio ya está aquí. Solo es de avanzar, avanzar, avanzar. La iglesia que conquista, ¿qué es lo que debe hacer?
Sí, escuchar atentamente la voz de su Señor. Pero también en segundo lugar, la iglesia que conquista, repita conmigo que se oiga, se organiza, es disciplinada y le cree a su Señor. Vamos todos. La iglesia que conquista, ¿qué pasa? Se organiza, es disciplinada y le cree a su Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Hoy léase los siguientes versículos. Léase el versículo 6 hasta el 10. Siempre en ese capítulo 6 de Josué. ¿Qué dice la escritura? Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes. Ya las instrucciones de Dios ya habían estado. Josué, hijo de Nun, les dijo a los sacerdotes: lleven el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y también le dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando los 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. ¿Cuántos lo leyeron, no? Muy bien. El versículo 10 dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, eso es disciplina, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga gritad, entonces gritaréis. Somos una iglesia, no es que vamos a ser, somos, diga somos, una iglesia que conquista, que avanza. Y eso, pastor, ¿qué es? De guerreros y sacerdotes. Sencillo. ¿Cuál es la función de un guerrero? Bueno, pelear, avanzar. Pero en la iglesia, ¿quiénes son los guerreros? Los guerreros son aquellos hombres y aquellas mujeres que están con las rodillas en el suelo desde muy temprano. Repito, son los hombres y las mujeres que desde muy temprano, 3 de la mañana, ya muy tarde las 4, pero están con las rodillas en el suelo. Y sus rodillas son como rodillas de camello, como dice la historia acerca de Santiago. Esos hombres y mujeres que están de rodillas, que están clamando a Dios, clamando a Dios. Esa es la función de un guerrero. Pero además, el guerrero es aquel hombre o aquella mujer que va, avanza, va a la guerra, va al evangelismo, habla con las personas, habla con los jóvenes, en los parques, en la calle, donde sea, donde hay una persona, su boca no se puede callar. Cuando estamos haciendo eso, cuando estamos evangelizando, cuando estamos hablando de Jesús, estamos guerreando, estamos en guerra. Cuando una persona se convierte, ponemos el pendón, la bandera de la victoria de Cristo Jesús. ¡Oh, gloria a Cristo! ¿Y qué sucede con el enemigo? Retrocede, retrocede. Cada alma que se salva, cada joven que escapa y se salva, cada mujer, cada persona que está envuelta en un vicio, en una desgracia y se salva por el poder del evangelio, nosotros entronamos a Jesús como el rey de ese lugar, de ese sector, de esas vidas, y el enemigo retrocede. Este país nos pertenece a todos y lo estamos conquistando. Diga, lo estamos conquistando. La iglesia que conquista tiene que ser organizada. La iglesia que conquista tiene que ser disciplinada. Y la iglesia que conquista tiene que creerle a su Señor. Pastor, ¿y eso de organizada qué es? Tienen que haber departamentos, que bendito Dios los hay. Departamentos de intercesión, departamento de evangelismo. Hoy estuve con el departamento de misiones en un clamor que pocas veces he sentido tanta presencia de Dios como fue en ese momento. Fuimos a una casa allá en la ciudad de San Marcos,
de manera sencilla, pero Dios estaba ahí como esperándonos. Y la participación de los hermanos guerreros de oración, óigame, fue linda. Dios estuvo ahí. Eso es guerra. Esos son hombres de guerra. Pero cuando el hombre o la mujer de Dios se va al evangelismo, ¿sabe qué significa? Que lleva la trompeta. Lleva la trompeta. Aquellos sacerdotes iban con las trompetas. ¡Pum! Óigame, ha haber sido muy lindo, ¿no? Todo el enemigo que estaba ahí adentro, asustado, abatido, afligido, angustiado, les temblaban las canillas. El enemigo tiembla cuando el ejército de Dios avanza, porque Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Dígalo con su mano en alto, su mano derecha, diga: Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario, y con su sangre derramada sabemos que nosotros avanzamos y conquistamos. Y como dice Apocalipsis capítulo 12, y también dice el capítulo 20, que el enemigo siempre ha querido ser un difamador, un engañador, pero que los cristianos lo vencemos con la sangre del Cordero. Cuando llevamos el mensaje de salvación a la gente y la gente llora por sus pecados, por su desgracia, nosotros le decimos: pero la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar tu pecado, para traerte la paz a tu corazón. Eso es avanzar. Eso es guerrear, y eso es sonar la trompeta del evangelio. Una iglesia organizada, pero también una iglesia disciplinada. Procure usted ser cumplido con sus deberes y obligaciones y privilegios. Si se trata de orar a las 5, pues a las 5. Usted está ahí orando. Disciplinado, nunca falte al culto. Hay cultos de estudio bíblico que instruyen, que enseñan. Sé disciplinado. Procure quedarse en las primeras bancas. Procure entrar en la adoración. Oiga esto, y esto no lo tome a mal, ni tampoco es dogmatismo ni religiosidad. Cristiano que en el culto no entra en la conexión de adoración a Dios, va a tener problemas, porque nosotros tenemos una naturaleza carnal, y cuando no estamos en sintonía en la parte espiritual, lo carnal se levanta. Qué peligroso. Es necesario tomar en cuenta esto. Pero diga conmigo: la iglesia que conquista, ¿qué más? Es que organizada. ¿Qué más? Es disciplinada y le cree. Y le creemos. Sabemos profundamente que la conquista es nuestra, porque Él lo ha prometido. Jesús, mi amado dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, ¿no? Él va con nosotros. Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? La iglesia que conquista, repita conmigo todo que se oiga. La iglesia que conquista, dígalo: carga, lleva, trae la presencia de Dios sobre sus hombros. Otra vez. La iglesia que conquista, carga, lleva, trae la presencia de Dios sobre sus. ¿Cuál era ya la presencia de Dios para Israel? El arca. El arca. Los únicos que podían cargar el arca, esa era su función, eran los sacerdotes. Porque los hombres de la espada eran los guerreros, pero los unos y los otros tenían que ir. Y usted, le pregunto, además de que es un guerrero, le pregunto: ¿usted es un sacerdote? Hermanas y hermanos, levanten la mano los que se sienten que son, no que van a ser sacerdotes. Muy raquítico esa mano, ¿no? Ay, inmediatamente se vería de un solo, ¿verdad? La Biblia dice que somos real sacerdocio. Mira qué lindo es el Señor. Aunque seamos indios, pelos parados, achinados, como que tuviéramos un poquito de chispas de los mongoles. Así es, ¿no? Yo soy amongolado, pero no mongolés. Es raza india. Esta india es la iglesia. Esta morena. Y debe regocijarse usted,
Somos real sacerdocio. El sacerdocio de Cristo. ¡Ah! Hay una posición, hay una dignidad, hay un rango. ¿Sabe usted que no somos cualquier cosa? Somos real. Y los sacerdotes, su privilegio era cargar el arca. Vamos, sacerdotes, ¿qué significa cargar el arca hoy para nosotros? Llevar, traer, ¿qué? La presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios. Y la gente dice, cuando ese señor, esa señora, ese muchacho, esa muchacha me habla, no sé qué es lo que tiene. Cuando me habla y comienza a llorar esa señora, comienza a llorar ese señor. Quiere decir que usted ha llevado y trae y lleva ¿qué? El arca, la presencia de Dios. Y cuando llegamos a una parte y oramos por los enfermos y los enfermos se sanan, significa que usted es un sacerdote que lleva, que trae la presencia de Dios, que cargamos el arca. Claro, somos soldados de guerra en la oración y somos sacerdotes en la adoración. Hoy comprende por qué les pido, les ruego, les suplico, métase en la adoración. Usted no se fije en que lo critiquen. Si hay hermanitos criticones, el Señor se va a encargar de ellos. Usted siempre levante sus manos a Dios, concéntrese. Y si esa adoración, esa alabanza le provoca lágrimas, llore, llore. Es mejor que lloremos en la presencia de Dios. Es mejor llorar en la presencia de Dios y no llorar con los ataques del enemigo. Pero lloremos en la presencia de Dios. Cargar el arca significa estar en la presencia de Dios. Este mundo, esta gente, nuestros paisanos salvadoreños, toda esta gente necesita, son necesitados de que el cristiano les hable y les lleve un consejo, una consolación, una palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Cristiano que no ora es carnal. Cristiano que no ora, que no adora, es un cristiano fácil para Satán. Pero el cristiano que ora, ora, ora y ora. Óigame, como Jorge Müller, hombre de oración, de oración, de oración, de oración. Como Catherine Kuhlman, mujer de oración, de oración, de oración. Y Dios hacía maravillas a través de ellos. Sorpresas. Ni sospechaban. Y Dios hacía milagros. El secreto es la oración, la oración, la oración. El secreto es cargar el arca. Ya para los sacerdotes, para nosotros es cargar la responsabilidad de estar con las rodillas en el suelo y buscando su presencia. Si eso se logra, cuando usted va a la calle, su rostro va a brillar como el rostro de Moisés. ¿Por qué brillaba el rostro de Moisés? Porque había estado en la presencia de Dios y el pueblo lo miraba. Oh, ¿cuántos anhelamos eso? Que el rostro suyo, mi rostro, nuestro rostro brille de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Llevemos el arca, traigamos la presencia de Dios, llevemos la presencia de Dios y Dios hará. No solamente la gente se salvará, sino que además se sanará y además se liberará. Hay 3 rubros tristes allá afuera: salvación de pecados, sanidad de los cuerpos y liberación de ataduras del enemigo. La iglesia que conquista debe llevar y traer ¿qué? La presencia de Dios. Terminemos con lo último. Diga conmigo todos: la iglesia que conquista. Que se oiga. Su prioridad es la liberación de las almas. ¿Quiere leer conmigo el versículo 17, 6, 17? ¿Qué dice ahí? Josué 6, 17.
Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Vamos todos que se oiga, es el versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella. Repita eso. Rahab vivirá con los que estén con ella, es decir, su familia. Allá era una mujer. Aquí hay discusión. Para algunos era una ramera. Otros se oponen y dicen eso no es cierto. Rahab no era una ramera, sino una mesonera. Nosotros no sabemos. Esto de las interpretaciones o de las versiones es un problema. Pero independientemente si era ramera o mesonera, ¿cuál es el problema? Lo importante es que se identificó con Dios. Cuando llegaron los espías de Josué, ella se puso de parte de Dios. Ahora que iban a entrar los conquistadores, había ahí un pacto. Ella iba a poner ahí un cordón de grana. Esa era la señal. La señal. Cuando entran las tropas de Josué, cuando los muros caen, dijo Josué, acuérdense que hay que liberar a Rahab y a su familia. Y fueron a sacar a Rahab y a su familia. ¿Cuál es nuestro rol, nuestro papel? La iglesia que conquista. Ir a buscar ya no a Rahab, sino a la gente que está atrapada. No solamente las rameras, sino todo pecador y pecadora. Todo el que está atrapado por el enemigo. Todo aquel que necesita ser libre. Diga, Señor, úsame. Úsame como ese hombre, esa mujer, para conquistar y salvar. Qué maravilloso ha de haber sido cuando se caen los muros. Todos gritan, cayeron los muros. Pero Josué dijo, ahora todos entraron. Y dijo, a Rahab hay que ir a liberarla con su familia. Allá afuera están las Rahab y los Rahab. Allá afuera hay mucha gente esperando que lleguemos nosotros, cual Josué y las tropas de Josué, para liberarlos del mismo diablo y del mismo infierno. ¿Cuántos se proponen ahora en esa esperanza gloriosa? Diga, la iglesia que conquista. Nosotros somos la iglesia que conquista. Yo soy la iglesia que conquista. Yo voy, diga, yo voy. Vamos todos a liberar allá nuestra gente. ¿Cuántos lo vamos a hacer? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? El tiempo se me acabó. Somos una iglesia que conquista. No es una iglesia postronada en cuatro paredes. No somos una iglesia que solo se miran los rostros. Tampoco no podemos ser una iglesia dominguera. No podemos ser una iglesia que está criticando a los otros. Somos una iglesia preocupada porque esta nación, porque este país, porque este pueblo que nos pertenece, hay que conquistarlo. Hay que llevarle la noticia de salvación, liberación y sanidad. Pero para ello hemos visto cuatro cosas. La primera, que la iglesia que está dispuesta a hacer esto es aquella iglesia que está pendiente de la voz de Dios, de las instrucciones de Dios, de las indicaciones de Dios. Pero en segundo lugar, la iglesia que está dispuesta y que estamos ya trabajando en esto es una iglesia que organizada, muy disciplinada y que le cree a Dios. Pero la iglesia también que conquista, y somos los conquistadores, es una iglesia que lleva en sus hombros, ¿qué? La presencia de Dios. Lo lleva y lo trae, y la gente es liberada por la presencia de Dios. Diga gloria a Cristo Jesús. Finalmente, la iglesia que conquista no debe perder la prioridad, y es la salvación. Yo nunca había descubierto tanta bendición en eso cuando usted vive pensando en quién se va a salvar ahora. Imagínese, ayer predicaba ya anoche y le decía, Señor, dame el mensaje.
Y resulta que el hermano por quien nosotros fuimos a hacer ese culto a ese lugar, es un hermano que estaba él en una enfermedad de muerte, prácticamente murió un ratito. Y en ese ratito que murió, llamémoslo así, que murió quizá minutos, él testifica que Dios permitió llevarlo a los infiernos. Y él llegó al infierno y vio allá donde están los demonios en las puertas. Y vio cómo tenían un cadáver haciéndolo pedacitos el cadáver. Él se queda impactado cuando él sabía que allí era el infierno. Pero luego, en un parpadear, estaba en el tercer cielo. Y cuando llega al tercer cielo, allá los ángeles lo atienden y comienzan a hacerle preguntas. Y le dijeron: ¿tú allá en la tierra hiciste esto? ¿Robaste? Sí, dijo él. ¿Hiciste esto? Sí. Y todo le estaban preguntando. ¿Sabe qué entendí, qué capté? Que cuando nos vayamos al cielo con Cristo y nos vayamos al tribunal de Cristo, no estoy hablando allá de la sentencia final del trono blanco, estoy hablando del tribunal de Cristo, el Bimá. Nos van a preguntar: pero tú en la tierra, porque dice la Biblia que nosotros allá vamos a recibir de lo bueno que hicimos o de lo malo que hicimos. Y cuando dice la Biblia de lo malo que hicimos, tenga la certeza que ahí va a aparecer lo que hicimos malo. Va a ser terrible que le diga el Señor a usted: ¿te acuerdas cuando robaste en la empresa? Sí. ¿Te acuerdas tú, muchacho, que fornicaste con aquella joven? Sí. Y no le van a hacer esas preguntas para condenarlo, porque ya hemos sido llevados, sino para demostrarle que ha sido salvado por gracia y misericordia, y que ha sido salvado por la sangre de Jesús, que nos limpió, nos limpió, nos limpió. Hermano, a mí me impactó el testimonio de este hombre. Y cuando yo iba a predicar en el púlpito, les dije: miren, mi mensaje es el mensaje del hermano. Así es que hoy les dije: quiero hablarles de 3 palabras: de la muerte, del infierno y del cielo. Y hablé de esas 3 cosas. No hablé de tanto, ¿verdad, Señor? Gracias. Sí dije un poquitito de eso. Gracias porque el hermano se murió y resucitó. No, solamente le dije: hermano, démosle gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con mi hermano. Pero me interesan los vivos. Y hablé de la muerte y hablé del infierno. Y hablé de la misma gloria de Dios, del tercer cielo. ¿Y sabe cuál era mi fin? Prioridad. ¿Sabe cuál era mi prioridad? Rahab. ¿Sabe cuál era mi prioridad? Que se salvara a la gente. Y comencé a llamar y a llamar. Y pasaron más de 7 personas aceptando a Cristo como Salvador y Señor. No olvide, nuestra prioridad es la salvación de la gente, de las almas. Padre nuestro, te doy gracias en esta oportunidad. Eres bueno y has sido bueno. Estoy agradecido contigo, mi Señor. Si tú no edificas tu casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Ahora te suplico, Señor, que salves al hombre y a la mujer, que rescates, que salves a aquel que no te ha conocido, que salves a aquel hombre, a aquella mujer que no te han conocido, que salves a aquella joven, aquel joven que no te ha conocido, y aquellos que se han alejado y se enfriaron, y aquellos que se descuidaron y pecaron, que ahora mismo se arrepientan y vengan arrepentidos, y vengan, Señor, confesando su necesidad. Y tú, con tu amor y con tu abrazo, tú quieres darle vida eterna. Espíritu Santo divino, Espíritu de Dios, toca. Espíritu de Dios, convence. ¿Hay alguna persona ahí? Póngase de pie y venga a Cristo ahora. Reconcíliese con Dios si se ha alejado del Señor. Y si nunca había aceptado a Jesucristo, hoy en día es salvación. No se quede ahí. Usted es la persona por la cual Cristo murió en la cruz. Usted es el hombre, usted es la mujer. Usted es el joven, la joven, por quien Cristo derramó su sangre en la cruz, para que usted no se pierda. Porque Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que nadie se pierda. Usted no puede perderse, no puede darse el lujo de perderse. Venga Jesús ahora.
La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.